mejores precios y oportunidades del mercado. Cotiza ingresando a www.tunland.pe y sácale el máximo provecho a sus promociones. Solo por tiempo limitado gracias Fotón Tunland e Inca Power. Si estás buscando lo mejor en pickups, no lo pienses más. Tunland G7 y G9 de Fotón son las camionetas todoterreno ideales para tu flota, negocio o emprendimiento. Hoy nos acompañan para hablar y abordar el tema Ecuador, Wilber Medina, abogado constitucionalista, y Roger Ceballos, ex general del Ejército peruano. Muchísimas gracias a ambos por venir. Buenas noches. Armas, municiones, falta de estrategia en nuestro país relacionado al caso Ecuador. Jorge Chávez Cresta declaró hoy. Dice que se van a realizar investigaciones en vista de, evidentemente, una falta de estrategia de seguridad frente a lo que ocurre en Ecuador. Me gustaría iniciar con el general Ceballos para una primera impresión de lo que ha ocurrido ayer y hoy. ¿Cómo está? Bueno, vamos a tocar el tema primero de las armas, municiones y explosivos encontrados en el Ecuador. Y yo lamento y lo digo bien claro, ¿qué hace un payaso? Payasadas. ¿Qué nos cuenta un payaso? Chistes, pretendiendo hacernos pasar el momento, distrayendo la atención y no asumiendo ningún tipo de responsabilidad. Es un hecho histórico que hay pérdida de armamento y tráfico de armas y municiones en el Ejército, en la Fuerza Aérea también y en la Marina también. Es un hecho histórico. Ahora, hay que deslindar y poner bien claras las cosas también. La cantidad que se pierde y que se trafica o que se negocia no es la suficiente como para poner en crisis el Estado de Ecuador. Claro. Pero lamento yo las declaraciones de Jorge Chávez, que me hace recordar a ese funcionario público que dijo: el puente no se ha caído, se desplomó. Entonces él dice: no hay tráfico de armas, solamente de granadas, de explosivos. Oiga, por favor, ministro Chávez, usted se ha convertido en un felón. Se ha convertido en un felón que da la espalda a los intereses de las Fuerzas Armadas, que ya no reconoce sus propios errores, que miente cotidianamente y que lo único que se está dedicando ahora es a buscar el premierato, siguiendo los pasos de su maestro y guía, el general de Lagarto Vizcarra, no recuerdo ahorita su nombre, miserable debe ser hasta para eso. Entonces eso es lo que está buscando. Pero ¿hay solución? Sí hay soluciones. Es más, hay varias empresas que ya desde hace buen tiempo le vienen proponiendo: marquemos todas las granadas, marquemos todos los fusiles y vamos a tener un control exacto para determinar de qué dependencia se perdió. Pero el señor nada, pues, el señor nada, está dedicado a ver sus temas personales y sus ambiciones políticas. Y se ha pedido el cambio, de hecho, en el Ministerio de Defensa, ¿no? Pero parece que a Dina Boluarte no le interesa hacer un recambio en el gabinete ministerial y le funciona muy bien tener a Jorge Chávez Cresta en el MINDEF. Vamos a escuchar al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, referirse a las decisiones próximas de jueces y fiscales que eventualmente pueden respaldar a quienes han calificado de terroristas, y me parece muy bien, ¿no? Y ha señalado que serían cómplices si eventualmente son favorecidos. Escuchemos. Bueno, la tienen clara en Ecuador, ¿no? Si bien es cierto, han denominado a lo que ocurre un conflicto armado interno, no tiene nada que ver con la participación del Estado, sino un enfrentamiento de bandas delincuenciales, y los llama claramente terroristas. Y a los jueces y fiscales también una exhortación, o me parece un llamado de atención, ¿o no, doctor Medina? Absolutamente de acuerdo con las expresiones y la forma como viene enfrentando el presidente de Ecuador. Y estos actos no los ha considerado actos violentos, ha considerado que es un estado de guerra. Es como se tiene que llamar a las cosas. Y allí sí, pues, yo quiero felicitar no solamente al presidente Noboa de Ecuador, sino también al Congreso de la República, que han tomado la decisión de conceder amnistía a todos los miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador y policiales que usen sus armas de reglamento a efectos de enfrentar a estos terroristas delincuentes. Eso es una gran lección para nosotros, para el país, para el gobierno, para el Congreso y sobre todo para la caviarada nacional. Fíjate
cómo son los cambios allá, cómo sí se enfrenta y se ofrece esta amnistía para que las Fuerzas Armadas utilicen y hagan eso. Son Fuerzas Armadas. En el Perú, comparando, tenemos fuerzas desarmadas, porque en los eventos violentos que se generaron el 2022 y 2023 al inicio, se enviaba la señora presidenta, mandaba a las Fuerzas Armadas, pero decía a los miembros de las Fuerzas Armadas, pero que no utilizaran sus armas, que vayan en todo caso con un plumero o con un pañuelo blanco para combatir a delincuentes, terroristas, y que fíjate, en los primeros días un juez acaba de dictar prisión preventiva para un miembro de las Fuerzas Armadas que, usando su arma de reglamento, combatió a un delincuente. Pero de la Policía Nacional, pero de todas maneras. Exacto. Entonces, vamos a ver, así queremos respetar el Estado de Derecho, queremos hacer respetar a la sociedad, imponer el principio de autoridad. No, pues. Aprendamos, y la gran lección que nos está dando Ecuador, y esperemos que sirva de acto de reflexión. General Ceballos, aquí en el país nos hemos llenado de estados de emergencia en distritos y ahora se vienen también en algunas regiones que evidentemente tienen frontera. Ahora, con el análisis del doctor Medina, ¿cómo vamos a enfrentar esta situación en un estado de emergencia si las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales no se sienten respaldadas por el gobierno? Fíjese, hace un instante me preguntaban cuál es la diferencia entre el soldado peruano y el soldado ecuatoriano. Muy simple, muy simple. El respaldo que tienen de todas las fuerzas políticas y las fuerzas legales, y de la población inclusive. En el Perú no. En el Perú no. O sea, los soldados, los que hemos enfrentado el terrorismo, actualmente nos encontramos enjuiciados. Y estamos purgando condena, y están purgando condena mis compañeros. No hay respaldo. Eso es uno. Dos, cuando se decretó el estado de emergencia acá en Lima, yo dije, eso no sirve para nada, en otro programa. ¿Por qué? Porque se han olvidado de lo que es el efecto globo. Presiono acá, salta la delincuencia, salta la criminalidad para otro sector. Ahora, esto es un distractivo más. Lo que está haciendo en ese momento el Ejecutivo es un distractivo más. No tienen clara la situación, no tienen clara la posición, no conocen la frontera. Escuchaba hablar al doctor, porque ya no le puedo decir general, al doctor Chávez Cresta, decía, existen 20 pasos entre Ecuador y Perú. No, señor, existen innumerables pasos. El ministro del Interior también se pasea con el mismo discurso y cree que llevando 50, 70 o 100 efectivos controló la frontera. Ajá. Eso es un engañamuchachos. Nos están engañando a la población y están pretendiendo crear el sentimiento, la sensación de seguridad. ¿Por qué están haciendo eso? Porque no tienen una concepción estratégica clara para determinar cómo controlar el sector de la frontera y los pasos por donde se filtra toda la población ecuatoriana. Entonces, si no tenemos un ejecutivo conformado por un ministro del Interior y un ministro de Defensa que tengan clara la situación, lo que se viene es un fracaso. O simplemente de acá a una semana vamos a ver qué pasa. Aparece Chávez Cresta, disculpe que lo siga nombrando, en un cuartel con 100 personas, soldados ellos, ¿que con ellos va a controlar la frontera? Bueno, pero ha señalado Chávez Cresta que ningún preso que escapó en Ecuador entrará al Perú. ¿Le creemos? ¿Tenemos certeza de una estrategia en nuestro país para enfrentar el crimen organizado internacional? ¿Qué les parece si revisamos a detalle esa declaración? ¿Y de qué se trata su estrategia en una nota preparada por Combaters? Le vuelvo a repetir, no estamos hablando de armamento, estamos hablando de munición y explosivos. Así respondió el ministro de Defensa Jorge Chávez cuando le consultaron si era verdad que se encontraron explosivos peruanos en Ecuador. De
acuerdo a las informaciones y de las características del material encontrado por nuestra policía, sí se puede arribar a eso y como le dije anteriormente, se está tomando todas las acciones para el control correspondiente. Tanto los ministros de Defensa y del Interior, así como las Fuerzas Armadas, se encuentran en la frontera con Ecuador resguardando la seguridad. El ministro de Defensa también aseguró que el gobierno no planea cerrar la frontera con Ecuador, pues eso perjudicaría las relaciones económicas entre ambos países. No, me parece que la situación no amerita cerrar las fronteras. Lo que sí amerita es reforzar y resguardar las fronteras para dar seguridad y tranquilidad a nuestra población, en el sentido de no permitir el ingreso de algunos miembros de organizaciones criminales que atenten contra la seguridad misma de nuestro territorio. Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Torres, aseguró que los delincuentes más peligrosos de Ecuador que se fugaron de la cárcel no ingresarán al Perú. Lo que ha pasado en Ecuador, le puedo decir al país, a la población entera, que queda en Ecuador. Ese señor que se ha fugado de la cárcel y otras bandas delincuenciales que han han efectuado acciones delictuosas en ese país, quedan ahí. Acá no va a pasar nadie, porque el control va a ser minucioso y estricto y fuerte. Mientras tanto, en Ecuador los actos terroristas continúan. Según un balance que dieron las Fuerzas Armadas de dicho país, 5 terroristas han sido abatidos y hay más de 329 detenidos. Además, se informó que se logró decomisar 61 armas de diferentes calibres, 418 municiones y 24 explosivos. También 28 reos que escaparon de las prisiones fueron recapturados y 41 rehenes fueron rescatados. Respecto a los peruanos que se encuentran en Ecuador, se informó que un grupo de aproximadamente 30 peruanos, entre ellos menores de edad, se encuentran varados en Guayaquil y sin recursos para trasladarse o buscar una estadía temporal a raíz de la violencia desatada en Ecuador, en la que están involucradas al menos 22 grupos terroristas, según las autoridades ecuatorianas. Así está la situación en nuestro país y en Ecuador. Esperemos que mejore pronto y no tengamos que lamentar más vidas humanas. Bueno, solamente para recordar, hacía mención el general Ceballos a un exministro de Defensa y luego jefe de gabinete de la era Vizcarra, bueno, Walter Martos, ya tenemos el nombre. Efectivamente. Ese es el juego de yo te pongo y luego yo también. Walter Martos lo designa a Chávez Cresta como ministro de Defensa, como premier Walter Martos, y ahora que se encuentra Chávez en Defensa, lo nombra de director del CAE. Yo te pongo, yo también. Bonito juego. Un juego de favores, de devolución de favores. Definitivamente. Ajá. Muy bien. Todos los delincuentes de PPK y Vizcarra, así titula es el siguiente tema, la producción, ¿por qué? Recordemos que durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pues se tuvo una política de puertas abiertas. Evidentemente había un contexto difícil para aquellos que salían de Venezuela, ¿no? Los países de la región evidentemente se solidarizaron con Venezuela. Sin embargo, hubo, me parece, una falta de preparación como país, de controles también, de gente pues de mal vivir que nunca debió ingresar a nuestro país. Nuestro sistema penitenciario también cada día más se hacina también por delincuentes venezolanos y colombianos y mexicanos y demás. Estamos cerca de vivir la situación carcelaria en nuestro país como en Ecuador, ¿no? Los miembros de, por ejemplo, lo que el INPE es aquí en nuestro país y la Policía Nacional ecuatoriana han sido tomados como rehenes en Ecuador. Una situación muy complicada. Eso no ocurre en nuestro sistema penitenciario, pero ¿cómo podemos analizar esta situación y qué debemos hacer, doctor Medina? Bueno, la gran responsable de todo esto es los ministros que acompañaron al señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y la señora Marisol Perestello, ministra de Justicia, hoy vocera de una, como lo ha llamado Diana Seminario,
los que se creen dueños de la democracia. En su columna del Comercio. Columna que los hizo reaccionar, ciertamente. Claro. Diana, una periodista muy conocida. Y que no tiene miedo, Que no tiene miedo, habló de frente, hizo una columna que le ha sacado ronchas, se han picado, han sentido el golpe y han salido a decir ahora ya no hablan de corrupción, solo hablan que ellos quieren consensuar, incluso... Es que ellos son la coalición ciudadana. Y la vocera, señora Pérez Tello, que se preocupa por los temas del país y que nos quiere presentar una plataforma, dice, y creo que se ha excedido, ¿no? Que queremos, nadie apesta, dice, para su grupo nadie apesta, imagínate, hay gente que le apestaba, ¿no? Y ella dice que ahora no, pero bueno. En la alianza con César Acuña, de repente, recuerda que se filtró ahí un audio. Entonces esta señora, Pérez Tello, es la gran responsable, la asesora jurídica de Pedro Pablo Kuczynski, que permitió abrirle las puertas de ambas hojas de la puerta para que ingresen todos los venezolanos sin ningún mínimo filtro. Por Dios, Judy, cualquier país puede recibir a los extranjeros, sí, claro, pero se reserva el derecho, por lo menos hace un filtro. No, han venido buenos y han venido malos, y esos malos son los que están generando violencia en el interior del país, y lo que están haciendo en el interior del país es creando estados de excepción, de sitio, donde están zonas liberadas, mejor dicho, donde ellos son los que reinan y no impere el orden ni el principio de autoridad del Estado. Eso es lo perjudicial. En lo de Ecuador, lo que están haciendo, la diferencia que hablaba hace poco con una persona que conoce estos temas, la diferencia de Ecuador es que estas personas son delincuentes, terroristas, pero que no buscan el poder. Lo que están buscando es el caos y liberar determinadas áreas territoriales para que ellos trabajen impune y libremente, claro, el trabajo ilícito, ¿verdad? Claro. Pero no es que buscan el poder. En el Perú teníamos grupos terroristas que mediante las armas, la violencia, buscaban el poder. Entonces, muy bien ha hecho el presidente de Noboa de enfrentarlos con mano dura a esta persona, y cuando se declara un estado de excepción o un estado de emergencia, es para eso, para aplicar mano dura. Para actuar. Para actuar y utilizar las armas. La fuerza legítima del Estado es utilizar las armas cuando se ve en peligro la sociedad. Acá se declara estados de emergencia y nada más que ocurre, y han asaltado a la seguridad de la del hijo de la presidenta de la República. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué opina el general? Y perdón, termino. Claro, por supuesto. Las 24 horas que dio el ministro del Interior para que ubiquen a los asaltantes de las armas ha pasado y no ha tomado ninguna medida. ¿Te das cuenta la ineficacia del ministro del Interior? El estado de emergencia, que opina general Ceballos, sirve solamente para generar expectativa a la gente, es decir, para mentirle a la gente, porque se le vendió la idea a la población de que las Fuerzas Armadas iban a salir a las calles a, entre comillas, a apoyar a la Policía Nacional. Me quedaba claro en el papel escrito que eso no iba a ocurrir, que era solo si se requería el apoyo de las Fuerzas Armadas. Nunca vimos a un solo militar en las calles. Pero se sigue hablando de estados de emergencia, pero al momento de tomar una medida dura que restrinja inclusive algunas libertades, no lo hace el gobierno. Lo que denota de que tenemos un gobierno incapaz, por lo menos en el tema de inseguridad ciudadana, tenemos un gobierno incapaz. Y esa incapacidad nace de todo el Ejecutivo y particularmente de los dos sectores involucrados en el problema, defensa e interior. Si no tenemos un planeamiento estratégico, si no sabemos cómo vamos a desarrollar las acciones, no podemos estar perdiendo el tiempo engañando a la población, estado de emergencia, van a salir las tropas. O sea, eso no vale. Eso no vale. Es momento de ser serio. Es momento de pasar del diagnóstico a la acción. Y, por ejemplo, decir, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? Estamos siendo sobrepasados por la delincuencia. Estamos siendo sobrepasados por las hordas criminales. Muy bien. Juntemos a todos los entes encargados y que tienen la responsabilidad de suprimir o controlar o minimizar este problema. ¿Dónde están los juzgados, las comisarías y los fiscales conjuntos para que puedan actuar? ¿Dónde están? Hay uno de flagrancia, creo 2 o 3 módulos conjuntos. Eso se tiene que replicar en todo el Perú para que actúen de inmediato. Delincuente capturado, procesado, sentenciado de inmediato, 10 días, 15 días. No podemos esperar más.
¿Dónde está la construcción de cárceles que se requiere en el Perú? No hay nada, ni siquiera proyectos. Entonces, ¿dónde lo vamos a capturar y dónde lo vamos a llevar? ¿Dónde está el planeamiento para ver con el control real y efectivo de todos los migrantes que han venido? Real y efectivo de todos. Los que están bien, muy bien. Que se pongan a derecho, que sigan adelante, que desarrollen todas sus actividades. Y todo el resto que no ha sido controlado y que tienen antecedentes delincuenciales, tenemos que sacarlos. ¿Y cuál es el plan para sacarlos? ¿Cómo han previsto sacarlos? ¿Cómo han previsto expulsarlos? ¿O va a pasar lo que pasó en el gobierno de nuestro amigo en común, Castillo, que pretendió llevar a 60 y simplemente de Venezuela le dijeron, tu avión no aterriza? Y se acabó. Y los bajaron del bus. Entonces, ¿cuál es el planeamiento estratégico que se está realizando para esto? Si no hay un planeamiento estratégico, estamos hablando en el desierto, estamos engañando a la población. Y ya es tiempo ya de que el gobierno de Dina Ercila tome acción sobre este caso. De lo contrario, esto va a empeorar. El fenómeno que está viviendo Ecuador no es reciente. Este fenómeno, lo que estamos viviendo es las gotas que han derramado el vaso. Este fenómeno se inicia cuando entra allá por el año 2000, cuando entra el Plan Colombia. Y cuando el Plan Colombia empieza a presionar a todas las FARC dedicadas al narcotráfico, ellos se refugian en 2 territorios, en 2 departamentos, en Nariño y el Putumayo, que son fronteras con el Ecuador y también con parte nuestra. Y ahí se empieza a crear el problema ecuatoriano. Posteriormente viene el acuerdo de paz, no recuerdo, la desmovilización de la FARC. Y toda esa gente que estaba dedicada al narcotráfico se va a esos 2 departamentos. Ellos construyen, implementan todos los crímenes económicos, prostitución, trata de personas, minería sicariato, ilegal, ¿no? Sicariato y todas esas cosas. Y van tomando presencia en todo el Ecuador. Eso lo han dejado seguir y crecer. El presidente Correa expulsó a la DEA. Ojo. Entonces, esto ya tiene, digamos, un largo trascendido. Y lo que está viviendo ahora es el rebalse de esas fuerzas. Eso mismo nos puede pasar a nosotros. ¿Cuáles son las causas verdaderas del origen del problema ecuatoriano? Las cárceles, saturadas, dominadas por los criminales, la inseguridad ciudadana y el narcotráfico. ¿Y acaso no tenemos esos mismos fenómenos en el Perú? ¿Qué estamos esperando? ¿Que también nos pase lo que le pasa a Ecuador? Cuidado. Si seguimos así de laxos, sí. Termino con una solamente sí, porque una hemos preparado una nota justamente sobre el tema. Termino con una opinión al respecto. A lo mejor me van a decir loco. Bueno, me gusta que me digan loco cuando presento una idea. A ver. ¿No? Ecuador va a entrar, está en guerra ya. El mismo Estado, el mismo gobierno ha declarado que está en guerra. Bueno, para sostener sus operaciones hay que ver qué le pasa a las fuerzas del orden. Hay que ver, ojalá que tengan éxito. Pero eso va a tener que tener continuidad. Yo creo que es un momento propicio para que la ONU, la UNASUR o la Comunidad Andina, con la anuencia de Ecuador, se forme una fuerza de intervención conjunta transnacional para que pueda intervenir ahí. Con eso le vamos a dar sostenibilidad al gobierno y con eso también vamos a preparar nuestras fuerzas para afrontar un posible problema que se pueda presentar en nuestro país. No me parece descabellado porque cada caso tiene relación en los países de la región, pero además con eso se puede lograr evidenciar quienes juegan a favor del crimen organizado. Si nos sentamos en una mesa y tenemos a Rafael Correa, evidentemente va a quedar en evidencia. Correa, me trae a la memoria que a raíz del comentario del general Ceballos, de que Rafael Correa no solamente votó a la DEA, se burló de la DEA cuando lo estaba votando y las imágenes salen, decía, he visto y qué placer he sentido cuando los militares de la DEA con la mochila y con la cabeza agacha se retiraban a su avión y se iban botados de este país. Él, Correa, Rafael Correa, presidente de Ecuador, facilitó el ingreso de los venezolanos y de los colombianos a Ecuador exactamente como ha hecho PPK, con Marisol Pérez Tello.
Y ahora Rafael Correa hipócritamente sale a decir que en efecto hay que respaldar que el crimen organizado, que hay que luchar y hay que respaldar obviamente a Noboa. Ayer le ha puesto el estate quieto Daniel Noboa a Rafael Correa, ¿no? Lo que te quiero decir es, él permitió esos ingresos de esta gente y como dice, las cárceles están dominadas por presos venezolanos, colombianos y hay una pugna. El general Ceballos también ha mencionado este factor colombiano en el problema que hoy vive Ecuador. Pero imagínense quién metió sus narices en el asunto. ¿Se imaginan? Gustavo Petro. Pero sí. Y Daniel Noboa le pone el estate quieto a Petro. Adelante. Buena Que se vaya la policía. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía. Los actos terroristas que estamos viendo en los últimos días en Ecuador y que va dejando hasta el momento al menos 10 muertos ha encendido las alarmas en el Perú. Y es que el gobierno ha declarado estado de emergencia en la frontera con Ecuador ante el temor de la población de que delincuentes y terroristas ingresen al país para sembrar el caos. Dile que tenemos bomba. La presidenta ha dispuesto el viaje inmediato de los ministros de Defensa y del Interior a Tumbes para que en el terreno coordinen acciones de resguardo de nuestras fronteras en los puestos y pasos fronterizos. Hoy el gobierno y la población teme que una situación como la de Ecuador pueda ocurrir en nuestro país. Esto nos recuerda cuando por la frontera con Ecuador, allá por 2017, miles de venezolanos, entre ellos delincuentes, ingresaban a diario a nuestro país sin que nadie haga o diga algo. Y este es el panorama aquí en una de las agencias de transporte de la región fronteriza. Vale indicar que los hermanos venezolanos se desplazan a diferentes puntos del país en busca de mejores oportunidades de trabajo. Estamos trabajando con otros gobiernos para promover un respeto a la democracia en el hermano país de Venezuela y promover la ayuda humanitaria que ellos niegan recibir, pero que es muy importante para la salud de los venezolanos. Saludos a Venezuela. Te ayudaremos si lo necesitas. Estamos todos aquí contigo. ¿Recuerda usted cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le abrió las puertas del Perú a todos los venezolanos allá por 2017? Incluso invitándolos a venir al país y prometiéndoles que les iban a pagar los sueldos de acuerdo a ley. Venezolanos, bienvenidos al Perú y vengan aquí y les pagaremos los sueldos de ley. Hoy, después de más de 6 años y con más de 1,5 millones de venezolanos en el Perú, todos ponen el grito en el cielo cuando escuchan que delincuentes ecuatorianos podrían ingresar al país. Incluso vemos a gremios como, por ejemplo, Comex Perú, que sacan comunicados exigiendo la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera con Ecuador. Saludamos la rápida decisión del gobierno del Perú de declarar en estado de emergencia la zona norte del país. Esta decisión no debe quedar en una mera declaración, sino que el gobierno debe movilizar inmediatamente a Fuerzas Armadas a la frontera y sobre todo redoblar la presencia en los puntos fronterizos ilegales. Pero, ¿alguien recuerda algún comunicado de estos gremios frente a la ola de inmigrantes venezolanos que ingresaban a diario por la frontera con Ecuador en Tumbes? ¿Por qué no se indignaron de la misma manera cuando PPK y hasta el lagarto Vizcarra le abrían las puertas a los venezolanos, que entre ellos había gente de bien, pero también delincuentes ranqueados que, según un informe policial, hoy suman casi 70,000 delincuentes venezolanos que operan libremente en nuestro país? Muchas personas de nacionalidad extranjera y varios de ellos, o principalmente de ellos, son de nacionalidad venezolana. Da pena decirlo, pero es así, y estamos viendo que estas personas están involucradas en
hechos que atentan contra la vida, contra la seguridad de nosotros los peruanos. Entonces, por esa experiencia, por esa mala experiencia que tenemos, es que obviamente se entiende el temor de la ciudadanía para que no se vuelva a repetir esas cosas del pasado. Para entender mejor, así fue el número de venezolanos que ingresaron al Perú. Al terminar el 2017, habían 200.000 venezolanos en el país, de los cuales 36.000 habían recibido el permiso temporal de permanencia. Al finalizar el 2018, ya habían más de 600.000 venezolanos en el país, mientras que a finales del 2019, el número se elevó a más de 850.000 venezolanos en el Perú, según cifras de migraciones. En el 2020, la cifra superó el millón y en la actualidad, como ya sabemos, hay 1,5 millones de venezolanos en nuestro país. Mire, siempre lo hemos dicho, que nos preocupa la situación que vive Venezuela, que queremos, como país hermano de Venezuela, que regrese al cauce de la democracia. En aquel entonces tampoco dijeron nada los ministros de Pedro Pablo Kuczynski, como por ejemplo el ex premier Fernando Zavala, el ex ministro del Interior Carlos Basombrío, Alfredo Torne, ex ministro de Economía, ni el ex ministro de Defensa Mariano González. Nada de nada. ¿Cómo pretendía el gobierno de PPK que esta ola de migrantes venezolanos viva en el Perú? ¿Dónde iban a vivir? ¿Quiénes le iban a dar de comer? ¿Dónde iban a trabajar? Son algunas preguntas que, hasta el día de hoy, nos seguimos haciendo. Recordemos que PPK decía que tiene un gabinete de lujo. Y ese gabinete de lujo no tuvo ni siquiera la mínima idea, ¿no?, de aconsejar bien al presidente de la República y decirle: señor presidente, si va a permitir el ingreso de ciudadanos venezolanos a nuestro país, mínimamente vamos a asegurarnos que esas personas sean personas de bien. Mínimamente vamos a pedirles antecedentes penales, antecedentes policiales, algún tipo de restricción en las fronteras. No hubo ningún tipo de restricción. Por la frontera norte del Perú ha desfilado miles de venezolanos que no solo ingresaban al Perú, también lo hacían a otros 2 países que también tienen una gran cantidad de migrantes. Tal es el caso de Chile, que tiene hoy en día más de 455.000 venezolanos, y Argentina, con más de 171.000 venezolanos en dicho país. Hay que tener memoria para no poner en más riesgo a la ciudadanía, ¿no?, al pueblo peruano. Entonces yo creo que ellos sí van a tomar, y espero que tomen las acciones pertinentes a efectos de que estos sujetos que están causando tanto caos y zozobra en Ecuador, pues no ingresen a nuestro país. La última data que se tiene es que unos 5.000 venezolanos han abandonado el Perú, también por Tumbes. Sin embargo, hoy los empresarios y los ciudadanos temen que los delincuentes ecuatorianos ingresen al Perú. Paradojas de la vida o no, esta es la situación de nuestro querido Perú. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de la radio o la televisión. Audifón tiene la solución, el primer centro audiológico del país. Contamos con tecnología alemana, fabricamos audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Contamos con tecnología 3D, laboratorio propio y listos en 48 horas. Audifón está en Lima y las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una buena audición. Volvemos.